Hola, bienvenidos a esta sesión en que hablaré del cyberpunk, que es una modalidad global de la ciencia ficción. En estos tiempos en donde la tecnología y los grandes consorcios industriales parecen tener el control sobre nuestras vidas. Si alguien está interesado en la cultura del cyberpunk, pero no sabe por dónde empezar, les recomiendo que empiece viendo dos películas que son el paradigma de la estética cyberpunk. Una es Blade Runner de 1982, que es la adaptación de la célebre novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escrita por Philip K. Dick en 1968. Y la otra es Ghost in the Shell. Me refiero al filme original japonés de animación, que fue traducida al español como El Guardián del Futuro. Ambas tienen en común que son una reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y en el individuo. Plantean además el fin de las democracias a manos del totalitarismo empresarial digital que domina no solo la ciencia, sino la conciencia de los ciudadanos. El cyberpunk es conocido por tener visiones distópicas del futuro en las que se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término cyberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Sherman, que surgió durante la década de 1980 en el seno de la literatura de ciencia ficción. El término fue acuñado por Gardner Dozois en 1984 y casi de inmediato se convirtió en un emblema de la rebeldía anarcocibernética de las juventudes marginadas del estilo de vida, del bienestar y de la libre empresa. En el género cyberpunk suelen aparecer hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones. Todo ello situado en un futuro cercano. Las distopías postindustriales del cyberpunk, sin embargo, acostumbran a estar marcadas por un desarrollo industrial y cultural extraordinario, por la subversión en el uso de las tecnologías que son explotadas en ámbitos nunca previstos por sus creadores. Jorge Baradit, autor chileno que analizaremos más adelante, resume el conflicto de este género literario con esta frase: el cuerpo es ilusión, la verdadera existencia es digital. En el ADN del cyberpunk encontramos genes del cine negro que han utilizado autores como William Gibson, Sterling, Cadigan, Rocker y el mismo John Sherman. Una de las características más importantes de los protagonistas, tanto de las novelas como de las películas del cyberpunk, es que son personajes marginales, solitarios, que se rebelan contra los gobiernos corporativos que dominan el mundo. Estos seres marginados viven en un medio urbano que sufre el acelerado cambio tecnológico y la invasiva modificación del cuerpo humano a causa de implantes cibernéticos que los convierten en máquinas al servicio de las empresas multinacionales. Los protagonistas del cyberpunk suelen ganarse la vida como hackers posthumanos, que trabajan para grupos clandestinos que causan el terrorismo cibernético. Tienen la ventaja de que en sus cuerpos hay implantes o prótesis que les otorgan ciertos recursos digitales que los humanos comunes no poseen. Como lo vemos en el personaje de Neo de Matrix, o en el caso de la mayor Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell, quien tiene una prótesis de cuerpo completo, sintética cibernética aumentada. La mayor Kusanagi es empleada como comandante de campo de la sección de Seguridad Pública 9, una división ficticia de aplicación de la ley de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Japón. Es físicamente poderosa y muy inteligente. Además, es bien conocida por sus habilidades de deducción, su habilidad en la piratería cibernética y en tácticas militares. Es así que en este futuro avanzado, la aplicación cotidiana de la tecnología cyborg
y el perfeccionamiento de las inteligencias artificiales hacen difusa la línea entre los seres vivos y las emulaciones. Lo único que valida a un ser vivo como un humano con derechos es la existencia de su ghost, un atributo del cerebro humano que es virtualmente etéreo y lo faculta para generar la autoconciencia, emociones, individualidad y todos los aspectos que pueden ser calificados como la personalidad o el alma. El ghost de un individuo puede ser incluso removido parcialmente o totalmente del cerebro y trasladado a implantes o maquinarias, siendo así el individuo que es reconocido por este elemento mientras permanezca intacto. De esta forma, la narrativa presenta una problemática que engloba a todas las anteriores. ¿Cómo definir la identidad, ya sea de un individuo o de una máquina? Situación similar a la que se plantea en Blade Runner. Recordemos que el tema del cuerpo cibernético fue motivo de la novela clásica de Philip Dick, que ya hemos mencionado, Sueñan los androides con ovejas cibernéticas, publicada en 1968. Los escenarios que se describen son de un mundo destrozado por la contaminación, la hipertecnología, las drogas y las guerras. Los dueños de las grandes corporaciones que se enriquecieron con las innovaciones tecnológicas han emigrado a otros planetas porque la Tierra se ha agotado. La lluvia ácida ha deforestado los pulmones del planeta y montones de desechos industriales son reciclados por los parias globales para fabricar computadoras precarias con las que diseñan implantes de órganos o bien se construyen sistemas de hackeo. La versión fílmica de Ridley Scott recrea de manera excepcional el mundo en ruinas del 2019, descrito por Dick. Los ciberhumanos que pelearon en las guerras en lejanas galaxias, al ser deportados a la Tierra, son exterminados por la policía secreta llamada Blade Runner, porque se convierten en una amenaza para la especie humana. Algo que es muy representativo del mundo cotidiano que describe Dick es que todo es artificial en esta versión del futuro. Es lo que algunos llaman el mundo distópico. La gente sobrevive a la depresión por medio de un climatizador de ánimo que dispensa pequeñas cargas eléctricas en el cerebro para activar endorfinas. Con este climatizador de ánimo se pueden programar los estados mentales. Por ejemplo, el estado de ánimo 382 provoca una necesidad de ser agradecido por todos los adelantos tecnológicos de que se dispone. Otra película que recomiendo como introducción al mundo de la ciencia ficción y del cyberpunk es 12 monos, película dirigida por Terry Gilliam en 1995. Me gusta porque encontramos de nuevo un mundo parecido al de la novela de Dick. Las acciones suceden en la ciudad de Filadelfia, pero en un futuro en el que el mundo se ha convertido en el basurero de la cultura de la tecnología. Un desastre ecológico ha obligado a los seres humanos a vivir en el subsuelo y a reciclar de los tiraderos tecnológicos aparatos que han sido adaptados para sobrevivir. Aunque los científicos del futuro quieren cambiar el pasado, el final es catastrófico e irremediable a causa de un error de cálculo y de una mala interpretación de los códigos históricos. Otras obras del cyberpunk que tienen que ver con el cuerpo humano mutante intervenido por la tecnología son Neuromante de Gibson, publicada en 1984, el filme Gattaca de Andrew Porras de 1997, Matrix, la obra de culto de las hermanas Wachowski, que ahora es tetralogía, que se empezó en 1999 y culminará en este 2021, y la película Existence de David Cronenberg, también de 1999, que fue precursora de la hibridación del cine gore con el cyberpunk. Son muchos los novelistas latinoamericanos que han sido influidos por la estética del cyberpunk. Quiero subrayar tan solo dos novelas muy peculiares en la manera de adaptar el género
a las culturas latinoamericanas. Una es Iris, del boliviano Edmundo Paz Soldán, y la otra es Yggdrasil, del autor chileno Jorge Baradit. Edmundo Paz Soldán nació en la ciudad de Cochabamba el 29 de marzo de 1967. Ha escrito varias novelas con la temática del cyberpunk, como Sueños Digitales, del 2000, El Delirio de Turing, del 2001, e Iris, del 2014. Sobre esta obra, Sara Calderón comenta que la originalidad de Iris radica en la construcción de mundos imaginarios inspirados en la mitología inca. La novela narra las vivencias de una serie de personajes en el universo de la ciencia ficción del planeta Iris. A causa de la acción conjugada de las radiaciones emitidas por pruebas nucleares y la toxicidad del metal llamado X503, cuya explotación constituye el principal recurso económico de este mundo, dicho planeta se ha acabado constituyéndose en una suerte de tierra de exilio, apartado de todos por un perímetro de seguridad. Aquel que entra en Iris se compromete a no volver a salir. La compañía minera Saint Reich gobierna este mundo y sus habitantes están estigmatizados por el culto a Xolotl, un dios maligno de la antigüedad. La novela está dividida en 5 fragmentos, cada uno de ellos dedicado a un personaje. El texto narra las vivencias de Javier, un soldado; Reynolds, un mando a cargo de la unidad de combate; Jazz, una enfermera de las fuerzas de ocupación; Orlewen, el líder de la resistencia; y Katia, la hermana de Javier, que es designada para investigar las violaciones a los derechos cometidas contra los irisinos. Xolotl es el dios principal del panteón de Iris, irradia su monstruosidad a todo el planeta. Las alusiones al culto de este dios grotesco y cruel nos hacen recordar los mitos de Cthulhu de Lovecraft, porque Baradit, al conjugar mito y tecnología, aporta un rasgo distintivo del cyberpunk latinoamericano. Volviendo a la trama de Iris, es la corporación Saint Rey quien ejerce el dominio de facto sobre la población y el planeta entero. Para ello cuenta con una serie de tropas en la que se unen humanos con seres artificiales, que no dudan en recurrir a las drogas, al sexo y a la violencia para sobrellevar la soledad y la tensión a la que están sometidos y para hacer frente a la creciente insurgencia irisiana. Esta rebelión es liderada por el mesiánico Orlewen, cuyo nombre es una clara referencia a George Orwell, y tiene elementos tomados de la Biblia y referencias a cultos precolombinos que confirman que la esencia del cyberpunk de nuestro subcontinente es el mestizaje cultural. Otra novela latinoamericana que tiene como protagonista a un mutante cibernético es Yggdrasil, del chileno Jorge Baradit, quien nació el 11 de junio de 1969 en Valparaíso, y es autor de más de 14 novelas que versan tanto sobre el cyberpunk como sobre la historia de su país. El título alude al Yggdrasil, que es un fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo en la mitología nórdica. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento custodiado por Mimir. El personaje perverso de la novela es el Imbunche, una especie de mesías monstruoso que manipula por medio del terror a toda la República Chilena. Cabe señalar que en la tradición popular mapuche, el Imbuche es un ser maléfico, deforme y contrahecho, que lleva la cara vuelta hacia la espalda y anda sobre una pierna por tener la otra pegada a la nuca. La protagonista y salvadora de la humanidad es la ciberespía llamada Mariana, quien con ayuda del espíritu de un joven alemán fallecido en la invasión aliada a Berlín en 1945, y gracias a la tecnología de ingenieros cibernautas mexicanos, logra sabotear el plan maestro del Imbunche.
La visión tecnológica de Yggdrasil es interesante por esta propuesta que por su saturación semiótica y semántica resulta neobarroca. En el mundo de Yggdrasil, la organización del Tratado del Atlántico Norte y la compañía Chrysler poseen una tecnología de naturaleza híbrida capaz de incorporar entidades espirituales a procesadores electrónicos. Sabemos que poseen un arma poderosísima que usa campos astrales humanos y sabemos también que están en condiciones de encarnar almas esclavizadas en microprocesadores para un proyecto a gran escala con fines desconocidos. Esta máquina híbrida entre ciencia y espiritismo es la que quiere usurpar el ejército del Imbunche, pero Mariana se sacrifica para impedir el final apocalíptico de nuestra cultura. Quiero finalizar esta breve revisión del cyberpunk, subrayando que su estética no es solo una moda de la cultura del espectáculo, sino que es una reflexión seria sobre una cultura en crisis. Es una protesta contra las reglas humanas de la explotación a la que nos someten de alguna manera inadvertida los grandes consorcios globales que se han apoderado de las economías locales. Muchas gracias por la atención prestada.